la sesión de hoy. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Alba, Buenas Luisa, tardes, profe. Carlos, Laura, Buenas Laura, tardes, profe. Edwin. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, ya sabemos que no tenemos sino estos días que se nos metió el Día del Padre el domingo, entonces eso nos acorta eh, el tiempo para terminar las evidencias. Tengo unas personitas que, bueno, no están por acá, pero me están presentando evidencias y no han hecho las evaluaciones, entonces me preocupa porque las evaluaciones no se pueden certificar. Recuerden que para poder acceder a la certificación, uno de los lineamientos del SENA es que el aprendiz debe presentar y aprobar todas las evidencias. El viernes, me imagino que el sábado están preparando el Día del Padre y el domingo están celebrando el Día del Padre. Y espero que no sea que el lunes estén pasando guayabo, porque el martes se cierran las actividades a la medianoche. Miércoles estoy dedicada a calificar y el jueves se cierra el curso. Para el próximo curso inicia el 19 viernes, ¿sí? O sea que entre miércoles y jueves me están montando los cursos para yo organizar la plataforma para que el viernes de inicio, si alguno desea matricularse, ya sé que esta semana dije que las iba a mandar y no las he mandado, pero voy a enviar los enlaces, son QRs con los códigos. El código que dice ahí es el código de empresa que pide el SENA cuando se están inscribiendo. Eh, sí, ya me registro todo. Bueno, el tema que nos reúne hoy es documentación técnica. ¿Alguien ha manejado documentación en el proceso de elaborar productos? ¿Han manejado fichas técnicas, orden de producción, solicitud de materiales? No, ninguno. Bueno, por ahí dicen que el que calla otorga. Ah, dime, Viviana, solo ha manejado fichas. ¿Qué clase de fichas, Karen? Profe, pues ficha, no, yo trabajé también antes de trabajar en esa marca que yo les había comentado, Ujú, trabajé para otra marca que se llama Vintro. ujú. Y ellos, cada vez que íbamos a hacer producción, nos pasaban una ficha técnica, pero era más que todo como de diseño, donde se decía cuántas cantidades iban a hacer, cuántas piezas había pues como por molde, con la fotico pues del producto terminado, los colores, el color de los hilos, de qué tono debía de ir y así, Como una especie de orden de producción. algo así. ¿Qué se va a hacer? Y sí. De todas formas, eh, cada empresa, según la necesidad, puede diseñar sus fichas técnicas, sus órdenes de producción, sus listados de solicitud de materiales, porque no hay un formato establecido obligatorio, ¿cierto? Sino que según la necesidad de la empresa, cada empresa es libre de crearla, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mostrar algunas. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos que una ficha técnica es un documento donde se reúne toda la información que necesita la empresa
para fabricar productos de forma estandarizada. ¿Esto qué quiere decir? Que la ficha técnica tiene los lineamientos de cómo se va a elaborar ese producto para que al hacer uno, hacer dos, hacer 10, hacer 20, hacer 30, 100, 1000, la cantidad que sea, todos sean igualitos. Entonces, mientras los operarios se ciñan a la ficha técnica, todos los productos deben quedar iguales. ¿Sí? La finalidad es garantizar uniformidad, calidad y trazabilidad en el proceso productivo. Las características es que debe ser precisa y detallada. Debe incluir medidas, materiales, insumos y procesos. Sirve como guía, bien sea para la labor de un artesano o de una persona técnica. O sea, es que yo soy artesano y yo no la uso, pero la puede usar. No, no porque su trabajo sea manual es menos valorado, ¿cierto? Facilita el control de calidad y la reproducción de un artículo en serie. Cuando nosotros elaboramos un solo producto, nos demoramos un tiempo, pero cuando hacemos una cantidad en serie, al dividir el tiempo que nos demoremos en hacer toda esa producción y dividirla por la cantidad de productos que salieron, el tiempo de producción por artículo se reduce. O sea, sale más rápido. Entonces, al rebajar el tiempo de producción, ¿qué pasa según la ficha de consumo que vimos? ¿Qué pasa si rebajamos el tiempo de producción? Rebaja el costo de la mano de obra. Y al rebajar el costo de la mano de obra, eh, pues se afecta en beneficio de la empresa el costo del producto, ¿cierto? Las fichas técnicas en marroquinería. Hay diferentes tipos de ficha técnica. O sea, podemos manejar una donde se incluya en forma global todos los procesos o podemos manejar fichas técnicas por procesos. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener una ficha técnica por procesos que describe el paso a paso de las operaciones. Ahorita les voy a mostrar una por procesos, que es la que yo pues entrego. Dentro de las fichas técnicas por procesos tenemos la ficha de diseño. Cuando se maneja, sobre todo en empresas grandes, cuando el diseñador hace todo su trabajo de investigación, de elaborar el mood board, de encontrar y elegir la inspiración, de buscar las tendencias según la temporada, hace los diseños, entonces elabora una ficha técnica por cada uno de los diseños, que son esas fichas las que se le pasan al modelista para que el modelista empiece el proceso de elaboración de moldes de esos productos. Entonces, el modelista tiene una ficha técnica por cada diseño. ¿Y qué nos muestra esa ficha técnica? Los detalles del diseño. O sea, el diseñador debe visualizar, debe tener la capacidad de visualizar en qué detalles es probable que el modelista tienda a confundirse. Entonces, de una vez se le explica en la ficha técnica cómo van esos detalles. Si es la tapa o si es que el bolso es estructurado, que de pronto no se puede ver en los bocetos, entonces se escribe y se detalla. Una ficha técnica para corte. Cuando
una empresa es muy grande, pongamos el ejemplo de Cuero Vélez. Cuero Vélez tiene las plantas de producción en el edificio principal, pero en un edificio al frente está toda el área de corte. Entonces ellos sacan una ficha técnica de corte que se envía al área de corte, porque está lejos del proceso productivo. Pues no muy lejos, es pasando la calle, pero está separado, ¿cierto? Entonces uno puede hacer una ficha de corte específicamente para el área de corte. ¿Para qué? Para que no vaya a haber errores en ese proceso. Nosotros pues como artesanos, en el corte puede estar la ganancia. Y si no hay un buen manejo del proceso de corte, una empresa se puede quebrar, porque puede aumentar el desperdicio, eh, puede haber fuga de capital en el corte y nadie darse cuenta, ni siquiera el cortador, porque, es que yo siempre estoy acostumbrado a cortar así, pero hay que optimizar los materiales al momento del corte. Si el cortador no está acostumbrado o no identifica bien el sentido de estiramiento del material, puede dañar toda una producción, ¿cierto? Entonces, el área de corte es muy importante para una empresa porque ahí está toda la ganancia. Es delicado el área de corte. Tenemos una ficha técnica para desbaste. A veces no es necesario pues sacar fichas técnicas por cada uno de los procesos, pero puede ir consolidado, como les dije anteriormente, en una sola ficha técnica o puede ir por aparte. En el área de desbaste se debe detallar eh, cuáles son los calibres, tanto de la pieza completa como de los orillos, según lo que pues para lo que se ha destinado cada uno de los orillos, ¿cierto? Si es para doblar, si es para costura perdida, si es para recibir, entonces debe ir especificado el calibre para cada pieza. Esto no quiere decir que el desbastador, o sea, la persona que ejecuta la labor, no vaya a verificar antes si esos desbastes son viables o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto eh, la persona que hizo la ficha técnica no tuvo la precaución de ensayar el material antes y resulta, no, es que para doblado siempre se desbasta 5 o se desbasta 6 y le pone 6 y resulta que cuando se pasa a 6 se rompió el material. Es que para ese material en específico no se puede desbastar tanto. O pasó el material y quedó muy grueso. Es que para ese material en específico se debe desbastar más. Entonces siempre hay que validar que el desbaste sí me vaya a servir. ¿Sí? No es solamente, yo les hablo, para doblar se desbasta tanto, para costura perdida se desbasta tanto, ¿cierto? Pero entonces, aparte de tener ese concepto de cuáles son los desbastes para cada proceso, hay que validarlos. Costura técnica, ficha técnica para armado. En el armado se especifica, sobre todo si hay guías de doblez para armado que se deben utilizar. Si el modelista saca guías de doblez para armado, en el área de armado lo deben utilizar. A veces el cortador corta todas las guías, una producción de 1000 bolsos, y cortó todas esas guías, se gastó tiempo y material cortando las guías y llegan en armado y no las utilizan. Y cuando van a ver la pieza que había que doblar, porque generalmente se sacan guías de armado para curvas, no quedaron las curvas bien definidas. Entonces, si todo ese material se perdió.
Entonces eso no debe ser así. Debemos respetar muy bien todos los procesos y las ayudas que los modelistas crean para que el proceso sea estandarizado. La ficha técnica para costura. ¿Qué indica la ficha técnica para costura? ¿Dónde se deben pasar las costuras? Si son costuras de cierre, si son costuras de ensamble, si son costuras decorativas, a cuántas pulgadas por puntadas por pulgada, el tipo de hilo, si es hilo a tono, si es hilo contraste. Todo eso debe ir especificado. El tipo de aguja que se va a utilizar, si es cuero, entonces recordemos que para cuero hay mucha variedad de tipos de puntas. Si es sintético textil, solo tenemos la punta bola. Entonces toda esa información debe ir en la ficha técnica para costura. Y en terminación se especifican si hay que entintar, la forma en que se debe entintar, si es un entintado con realce, si es un entintado plano, si se va a embellecer con ceras, entonces qué tipo de cera, cómo se debe manejar esas ceras, si se aplica con brocha, si se aplica con paño, si se debe pasar por la felpa, cuántas revoluciones por minuto. Toda esa información debe ir ahí. Hay otro tipo de fichas técnicas como es la ficha técnica de materiales e insumos. Estas fichas técnicas generalmente en el área, pues en las empresas las solicitan es a los proveedores, ¿cierto? Para saber cómo están fabricados y qué tipo de materiales se está consumiendo y los insumos. También se piden cuando los productos van a viajar, pues uno va a exportar, entonces piden las fichas técnicas de materiales e insumos porque, por ejemplo, puede haber un país que no permite el ingreso de productos elaborados con insumos que no sean amigables con el medio ambiente. Entonces pide la ficha técnica de los insumos con los que se fabricaron los productos para saber si son viables o no. Se me perdió, la ficha técnica de moldes. ¿Qué debe incluir? Incluir la referencia, las medidas, la cantidad de pieza, el sentido de corte. El sentido de corte es lo que hablamos del sentido de estiramiento. Y las márgenes de costura. Y la ficha técnica de maquinaria y herramienta señala qué equipos o qué maquinarias voy a utilizar para cada etapa, ¿cierto? Si es una cortadora de tiras, si es una troqueladora, si es una máquina plana, si debo enfallar con una máquina ribeteadora triple transporte o si debo usar una máquina, es que esa costura es externa, entonces debo usar una máquina de brazo movible a 360 o a 180 grados, ¿cierto? Entonces, toda esa información se recopila en la ficha técnica para que en el proceso productivo nadie cometa un error. No es que yo no sabía, ahí está escrito. Lo que está escrito, escrito está. Y si usted no lo leyó, ¿quién paga las consecuencias de un daño? Por ese inconveniente han echado personas de su puesto, de su cargo laboral. Las han retirado del cargo. ¿Por qué? Porque no leyó la ficha técnica, entonces cometió un error que le cuesta millones a una empresa. Un ejemplo, en una oportunidad recibimos de una empresa reconocida en Medellín, en el SENA, recibimos como 100 bultos de correas mal cortadas. Ustedes no se imaginan cuánto material podía estar ahí, cuánto dinero en esas correas, en ese material dañado. Nosotros, bueno, las aprovechamos con los aprendices, hicimos muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de formación le podemos indicar al aprendiz cómo
recuperar esas correas, pero eso lleva tiempo y una empresa no tiene ese tiempo para corregir esos errores. Si es un error, y recuerden que todo lo que implica tiempo implica aumento de costo en el producto final. Entonces la empresa no puede dedicarse a corregir. Entonces nosotros lo podemos aprovechar con los aprendices y de una vez les enseñamos cómo corregir ese error. Pero ese error cuesta, cuesta. La persona que cometió ese error la retiraron del cargo. Entonces, ojo con eso. Las fichas técnicas son para leerlas, entenderlas y aplicarlas. Este es, por ejemplo, este es un ejemplo de una ficha técnica sencilla, muestra el producto final y muestra los procesos como más neurálgicos para que la persona pueda, sepa que el fondo va aparte, que lleva bolsillo con multifuncional, con fuelles, que el forro es en qué tipo de seda, que lleva aplique de portacremallera, que no es cartulina, sino un aplique de cuero o sintético, que, que lleva hebilla coscoja, qué tipo de hebilla lleva, y que va ribeteada en la boca, ¿sí? Entonces ya con esos pequeños pasos, ya en el área de producción saben que en que tienen que eh, asegurarse de que el producto sea uniforme. Todos los que vayan a hacer 15, 20, 100, los que vayan a hacer. Esta es otro tipo de ficha técnica de otra empresa y no tiene imágenes. También es viable que no le pongan imágenes, pero debe ser muy explícito lo que se escribe para que nadie tenga duda de cómo se hace ese proceso. A mí personalmente me gusta más con imágenes. Estas son fichas técnicas de productos. Esta es la ficha técnica del hilo, la ficha técnica de una tela textil, del tafetán. Esta es una ficha técnica de calzado. También miren que lo muestran desde diferentes puntos de vista. Esta es una ficha técnica de un bolso que va combinado textil con cuero. Entonces muestra todo el proceso, los moldes y cada uno de los pasos de la producción del morral. Ahora vamos a ver un ejemplo de una ficha técnica. Por acá tengo una ficha técnica. Aquí está. ¿Sí? Esta es una ficha técnica. Ficha técnica de un bolso de giro de dama. Muestra el producto terminado. Dice la referencia, la fecha en que se elaboró, quién lo hizo y el total de moldes. Con los que, bueno, el total de moldes que se van a utilizar para hacer este producto. Especificaciones generales. Los elementos de la parte exterior y la descripción. ¿Sí? Entonces dice que el exterior va a ser en sintético de colores variados y el interior va a ser en seda impermeable en colores variados. Así es sencillo. Las especificaciones de la costura, el parámetro y el detalle. Entonces, es hilo a tono con el material, o sea, del mismo color. El calibre en la parte superior 40 y la inferior 60. ¿Recuerdan cuando hablamos de los hilos? Que dijimos que se pueden utilizar 40-60 o 40-40, dependiendo de la necesidad de la empresa. La aguja es punta de bola 110. ¿Por qué? Porque es sintético. Y las puntadas a 8 puntadas por pulgada. Pero eso lo sabe todo el mundo, pero debe quedar por escrito constancia de que usted le informó al costurero que es el color del hilo igual al color del material, que va a utilizar el 40 por encima, el 60 por debajo, que la aguja que debe utilizar es 110 punta bola, no es 100 punta diamante, es punta bola porque es sintético, y que las puntadas es a 8 puntadas por pulgada. Así él sepa, eso debe quedar constancia por escrito.
Los componentes del modelo. Entonces tenemos que empezamos a mostrar los moldes, que este es el frente y la espalda, la guía de doblez, el fondo y el refuerzo, los falsos internos, el portacremallera, la terminal. Empezamos a hacer una descripción de los moldes para que el operario valide que esos sí son los moldes. Cada molde debe incluir referencia al producto, tipo de material, cantidad requerida, indicaciones de marcación para el ensamble, o sea, cómo se van a ensamblar. Esta información permite una correcta interpretación del molde, facilita el armado de las piezas y asegura la coherencia técnica en la elaboración. Cada molde debe ser cortado en el material especificado, respetando las cantidades indicadas para cada unidad. Y luego empezamos a determinar y con un registro fotográfico la secuencia del armado. O sea, se unen las piezas con costura perdida, se abren costuras con pegantes, se sobrecosen a 8 puntadas por pulgada. Al cerrar se debe piquetear para unir centros, los ensambles de las correas que se deben unir con costura perdida, abrir costuras, sobrecoser, si va sobrecosido o no, cómo se utiliza la guía de doblez, que al doblar una curva abierta entonces se piquetea, cómo se va a ensamblar el portacremallera, todos los procesos, cómo se une el portacremallera hasta terminar el bolso y mostrar nuevamente el producto terminado. Las observaciones técnicas, verificar la alineación de los piquetes antes de cada costura. ¿Para qué? Para que el bolso no vaya a quedar torcido. Asegurar que el refuerzo no se desplace durante la confección. Muy importante. El refuerzo es lo que va en el fondo. No se me debe desfasar porque me va a quedar torcido el fondo. Y mantener la dirección de estiramiento indicada en los moldes para evitar deformaciones. De eso lo hablamos nosotros cuando hablamos del sentido de estiramiento. Debemos tener muy claro cómo es el sentido de estiramiento de el material para poder ubicar bien los moldes. Ahora hablamos de la orden de producción. Esta es una orden de producción que fue creada por mí para el SENA cuando tuve a mi cargo la celda de producción. En el SENA, la celda de producción es el área donde los aprendices que por una u otra razón no pudieron acceder al contrato de aprendizaje con una empresa. A veces salen muchos y las empresas no necesitan tantos. O, por ejemplo, los devuelven. Ah, es que ese muchacho llega tarde todos los días, entonces lo devuelven para el SENA. Lo sacan de la empresa y lo devuelven para el SENA. No, es que esta personita la hemos puesto en varias partes y no. O habla mucho. Bueno, la empresa define porque o los deja o los saca. Y a los que saca, entonces vuelven al SENA. Entonces nosotros en nuestro centro tenemos una celda de producción donde los aprendices que por una u otra razón no accedieron al contrato de aprendizaje, entonces hacen su práctica ahí. Y ahí deben trabajar como si estuvieran en una empresa. Entonces, durante la pandemia, yo tuve a cargo la celda de producción. Entonces, los aprendices iban hasta el SENA, que los que pues, tenían permiso de salir a, al SENA para trabajar en la celda de producción y poderse graduar, porque son aprendices de técnicos o tecnólogos. Entonces, en la orden de producción, yo como modelista definía qué producto íbamos a hacer, sacaba los moldes, hacía la ficha técnica y hacía la orden de producción. Porque con la orden de producción yo defino qué tipo de productos voy a hacer, la cantidad
en qué colores por cantidad. Yo digo, voy a hacer 50, 20 negros, 10 rojos, 12 azules, entonces voy distribuyendo esa cantidad en los colores, ¿cierto? Siendo todos de la misma referencia. O sea, se hace una orden de producción por referencia. Entonces, ella tiene un número consecutivo según pues la necesidad que yo tenía en ese momento para crear esta ficha técnica. Porque era mi responsabilidad de que todos los productos que salieran de esa celda de producción salieran igualitos. Y yo entonces distribuí los aprendices por unidades de producción. Entonces eran módulos donde había una persona costurera y 4 armadores. O sea, los armadores tenían que darle trabajo al costurero durante todo el tiempo. No me lo podían dejar que perdiera tiempo. Los tiempos muertos a una empresa le salen muy costosos. Entonces, yo tengo que hacer la forma de que los armadores, los que están en la mesa armando los productos, trabajen eh, en forma ágil y consecutiva para que el costurero tenga todo el tiempo trabajo. ¿Sí? Entonces, tenía la fecha en que entraba el pedido, ¿sí? O sea, la fecha que vamos a iniciar y la fecha que debería entregar. Generalmente yo hacía producciones semanales. Entonces empezábamos lunes y le ponía la fecha con día, mes y año. Y la fecha de entrega al viernes. O sea, cuando ellos se iban para la casa, al fin de semana, tenían que haber dejado toda la producción que empezamos el lunes terminada. No me podía quedar nada por terminar. La referencia que se iba a hacer y el número de módulo que lo iba a hacer, ¿sí? Porque los tenía divididos por módulo. Acá tenía el espacio para colocar la foto del producto terminado, cómo debe quedar. Luego, el color, entonces, cuántas, de qué color, cuántas y cuántas y cuántas y todo el total de estas unidades me debía dar el total de las unidades que iba a sacar ese módulo y hacía una orden de producción por módulo. Luego, las unidades entregadas, cuando ellos terminaban, me devolvían, supongamos que van a ser 20. Entonces, me devolvían, esto me debía sumar estas mismas unidades. Entonces, si eran 4 rojas, me debían entregar 4 rojas, pero si me entregaron 3, entonces yo ponía aquí, unidades por entregar, una. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me entregaron esa una? Se dañó, se rompió, se escoció, quedó torcida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me entregaron esa una? Así llevo yo un control de las unidades conformes, que esto es producto conforme, entonces luego sumaba todo el total de las unidades entregadas acá y el total de las unidades no conformes. Conforme quiere decir que están buenas, buenas y están listas para la venta, y no conforme son que tienen errores, o sea, producto de segunda. No, producto de segunda no quiere decir que es de segunda mano, sino que son segundas, que no quedaron perfectamente bien elaboradas. Luego firmaba el de corte, el de prearme, el de armado, el de costura, el de terminación y el de empaque. Cada uno de los aprendices o de las personas que hacían esta labor me firmaban acá porque yo venía aquí a revisar el detalle. Quedó la costura torcida, entonces llamaba al costurero, venga, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué quedó la costura torcida? Que hubo un problema en el corte y ese producto no dio, llamaba al costurero. Es que no quedó bien ensamblada, entonces llamaba al armador. Y cada uno, en cada detalle, me debía responder qué pasó con ese producto que no quedó conforme. ¿Sí?
Es una idea de orden de producción que les transmito a ustedes, les puede servir para sus proyectos. Cuando uno está empezando, si uno utiliza esta documentación que les he explicado, tanto la ficha de consumo como la ficha técnica, como la orden de producción, uno va organizando toda esa información por referencias, así el día que ustedes vayan a presentar un proyecto, tienen la documentación lista. Es que la alcaldía tiene un proyecto para emprendedores y yo me voy a presentar. Ahí tiene ya lista la información. Porque me ha tocado con aprendices, profe, ¿me ayuda a organizar esto? Eh, es que me voy a presentar y no tengo nada de documentación. Para uno devolverse en el tiempo y empezar a imaginarse cómo sería, cómo se hizo, para poder diligenciar la información. Es complicado, un poco complicado. Entonces, si ustedes desde el inicio, por cada producto que van sacando, empiezan a relacionar y a tener esa información, no tiene que ser física, puede ser en digital, que ya todo prácticamente se está manejando digital. Ahí tienen ustedes un histórico para el momento en que se vayan a presentar sus proyectos. Entonces, la orden de producción es un documento que organiza y planifica la fabricación de un lote de productos. La finalidad es coordinar tiempos, recursos y cantidades. Las características principales: define el número de unidades a producir, establece fechas de inicio de entrega, asigna responsables y estaciones de trabajo y permite controlar avances y costos. Esta es la orden de producción que yo les enseñé y esta es una orden de producción de una empresa. En esta yo no detallo los costos, en esta detallan los costos. ¿Por qué? La persona que se equivoque ya sabe cuánto le cuesta la equivocación. La relación entre la ficha técnica y la orden de producción. La ficha técnica asegura que el producto cumpla con los estándares de calidad y de diseño, o sea, que sea uniforme, que el producto esté estandarizado. Y la orden de producción organiza el trabajo para que se cumpla en el tiempo y en la forma en que se debe cumplir. Juntas garantizan eficiencia, uniformidad y trazabilidad en el proceso productivo. La ficha técnica y la orden de producción son herramientas indispensables en la marroquinería profesional. Permiten transformar la creatividad en productos estandarizados, garantizando calidad, eficiencia y cumplimiento en el mercado. ¿Alguna duda, muchachos? Hola. No, para nada. No, yo creo que está claro. Perfecto. Entonces, eh, ya la última reunión es el 16, que es la reunión de cierre. Los espero ese día para que nos despidamos. Les agradezco mucho de antemano la asistencia a todas estas sesiones sincrónicas. De verdad que para mí es de mucho agrado no sentirme sola. Saber que ustedes están ahí, así están calladitos, que casi no intervienen, pero me gusta mucho cuando intervienen, eso sí. Pero al principio, muchachos, cuando empecé a ser instructora virtual, ay, no, yo me sentaba al frente de la pantalla a hablar sola, a dictar la clase sola, eso es muy triste, muy triste. Pero la tenía que dictar para subir la grabación y que cuando el aprendiz ingresara a revisar la grabación, ahí estuviera. Entonces yo dictaba la clase, pero uno dictar la clase y que nadie le haga preguntas, ay, no. Entonces me siento de verdad halagada de tenerlos y de haberlos tenido a ustedes acá durante todo el proceso. Y
nos terminamos de despedir el martes, si Dios lo permite. El martes se cierra la plataforma, el 18 se termina el curso y espero que nos volvamos a encontrar en un próximo. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz fin de semana. Muchas felicitaciones a los papacitos, que les celebren bastante. Es una felicidad muy grande los hijos y sí, no hay nada más satisfactorio en el mundo que ser papá. Que Dios los bendiga. Chao. Igualmente, profe, para ustedes. Chao, profe, gracias, hasta luego. Chao. Dios los bendiga. Entonces nos vemos el martes. Gracias, profe, gracias por la oportunidad. Un abrazo. Enseguida les voy a poner el banner de los cursos nuevos. Es nuevo, no de los otros. Todos no son nuevos. Chao. Muchas gracias. Usted va a enviar las fichas técnicas en blanco Sí. para uno poderlas ver. Ok, Sí. Les voy a enviar un formato que les ok, ayude. profe, muchas gracias.